Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. El comentario editorial de hoy lo he titulado Ercilia Pepín, feminista y patriótica. Jamás será la heroica de Santiago, fraguada en los dolores y el estrago, vertió su llanto en estas más amargas notas. Así escribió el poeta R. Suárez Vázquez al ocurrir la tragedia de Río Verde aquel 11 de enero de 1948, cuando el avión que traía la flor y nata de los peloteros dominicanos se precipitó con su valiosa carga en Río Verde, Yamasá. Y así debió suceder 86 años antes, aquel 14 de junio de 1939, cuando a los 53 años falleció en esta ciudad la señorita Ercilia Pepín, maestra ilustre y primera mujer en la región del Cibao y posiblemente de la República en defender desde su juventud los derechos de la mujer, principios feministas, frutos de su propia reflexión que de la influencia de otras experiencias extranjeras. Eugenio María de Hostos tuvo que haber influido en que sus movimientos fueran los más radicales. La historia cuenta que hasta su muerte, Ercilia Pepín mantuvo una posición nacionalista que la llevó no solo a defender la República contra la penetración extranjera, sino que fue una mujer capaz de defender la soberanía de América Latina, posición asumida durante toda la intervención militar estadounidense. Amiga leal, sabía perdonar hasta las más rabiosas ofensas. La historia refiere que supo llorar cuando en Santiago los interventores gringos arriaron la hermosa bandera dominicana para enlistar la de las barras de las estrellas en aquel 1916. Y la primera en izarla cuando el yanquismo se fue de aquí en el 1924. Las principales conferencias versaron siempre sobre la igualdad de la mujer y el hombre. Tras una disposición decretada por el presidente Luis Abinader, sus restos serán llevados donde más pertenecen, al Panteón Nacional, donde descansan los más ilustres hombres y mujeres dominicanas. Así se hace patria, recordando por siempre a quienes la gloria pertenece. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. En República Dominicana, más de 6 millones de vehículos transitan por calles y carreteras, pero apenas el 36% cuenta con un seguro vigente. Esto significa que cerca de 4 millones de vehículos, en su mayoría motocicletas, circulan sin cumplir con lo establecido en la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas y la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Este incumplimiento masivo no solo constituye una violación legal, sino que representa un enorme riesgo social. En 2024 el país registró más de 3.200 muertes por accidentes de tránsito, según el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, siendo esta la principal causa de fallecimientos a escala nacional. A eso se suman más de 100.000 personas lesionadas, muchas de las cuales enfrentan secuelas graves sin contar con ninguna cobertura médica o económica. El año pasado se pagaron más de 17.000 millones de pesos en siniestros solo en el ramo de vehículos de motor, y eso con apenas el 36% del parque vehicular asegurado. Imaginemos el impacto si todos estuvieran protegidos
expresó Franklin Glass Ángeles, presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, en una entrevista. Bueno, casi nada, 6 millones. Miren, Ginebra, Contaminando, sí. quemando combustible. Señores, Israel está consolidando la anexión de Cisjordania mediante la intensificación de los asesinatos, de ataques y acoso de sus fuerzas militares y colonos contra la población, así como la demolición de miles de viviendas y los desplazamientos forzosos, denunció este martes la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde que Israel lanzó su operación Muro de Hierro contra Cisjordania a principios del año, 30.000 cisjordanos siguen desplazados. La organización denunció que las fuerzas israelíes han disparado munición real contra los palestinos desarmados, incluidos los que intentaban regresar a sus hogares en los campos de refugiados de Jenin, Tulkarem y Nur Shama. Solo el mes pasado la ONU registró el mayor número mensual de palestinos heridos por ataques de colonos en más de 2 décadas, un total de 96, aunque durante el primer semestre del año se han producido 757 ataques de este tipo que han causado víctimas o daños materiales a palestinos. Entre estos últimos, destaca la demolición de 1.400 viviendas en el norte de Cisjordania, ordenadas por las fuerzas de seguridad israelíes, según declaró el portavoz Damen Al-Kentan a los periodistas acreditados hasta las Naciones Unidas en Ginebra. O sea, que nadie se mude ahí, que eso es nuestro. Eso lo conquistamos nosotros. Nos pertenece, porque somos el pueblo de Dios. En los últimos 11 días, más de 2.500 accidentes de tránsito han sido registrados en el territorio nacional, dejando un saldo de al menos 24 personas fallecidas, según informaciones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Las motocicletas continúan ocupando el primer lugar en accidentes de tránsito, pues desde el pasado jueves 3 del presente mes al domingo 12, el 911 había dado asistencia a más de 1.756 accidentes en motocicletas. Según informaciones, el pasado viernes 11 de julio, la entidad reportó 233 accidentes de tránsito que dejaron un saldo de 172 personas heridas y un muerto. Asimismo, el sábado 12, el organismo registró 324 accidentes de tránsito con un saldo de 255 personas heridas y 4 muertes. De esta cifra, 244 accidentes fueron en motocicletas para un 75%. Los accidentes de tránsito continúan siendo una crisis indetenible en el país que deja miles de muertos y heridos. La madrugada del lunes, 3 jóvenes fallecieron y otros 2 resultaron heridos al producirse un choque entre 2 motocicletas y un vehículo en la avenida Antonio Guzmán Fernández de Santiago. Miren, el presidente Luis Abinader designó mediante el decreto 386-25 al economista y académico Magín J. Díaz como nuevo ministro de Hacienda, quien fuera director general de Impuestos Internos entre el 2016 y el 2020 durante el gobierno de Danilo Medina. Díaz sustituye a José Manuel Hochi Vicente, quien presentó renuncia a la posición. Qué bueno, caramba, porque tenía fama este hombre, Magín J. Díaz, de ser un funcionario honesto, del cual nunca se dijo nada y pasó por una administración de la DGI.
Y entonces, miren cómo es premiado por su capacidad y por su responsabilidad. Magín cuenta con una trayectoria de más de 2 décadas en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Inició su carrera pública como subsecretario de Estado de Finanzas en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Posteriormente se desempeñó como viceministro de Política Fiscal 2012-2013 y de Crédito Público 2013-2016, siendo una de las figuras técnicas clave en los procesos de reformas y negociaciones con organismos multilaterales. Además de su experiencia en funciones ejecutivas, Magín Díaz ha sido asesor del Ministerio de Economía, de la Dirección General de Aduanas, la Superintendencia de Bancos y el Congreso Nacional, así como de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CORDE, donde aportó en temas de sostenibilidad macroeconómica y regulación fiscal. Hombre honesto. Hay gente también que se convierte en funcionarios no porque estén con un partido en particular, sino porque tienen capacidad y honestidad. Y hay otros que usted no lo ve, que lo nombran porque no quieren, a lo mejor no se sienten cómodos, pero hay mucha gente así, Y ese ministerio es clave porque de ahí es que dependen los demás ministerios para accionar. Si ese ministerio no programa bien los distintos desembolsos en el Estado, las cosas se le crea un desbarajuste en cuanto a los planes. Además, ahí están las principales entradas del gobierno. Sí. La señora Rufina Rosario está acusando a un tal Ojo de Villabao de agredir a un nieto menor de edad y lanzarle gasolina para incendiarlo, y quien desde pequeño ha abusado de este chico. Oh, pero esa persona contra un menor ha hecho esas cosas y tiró gasolina. Oh, pero ese le caben 20 años mínimo. Veamos. Intento de homicidio. Ahí. Ahí mismo, y le iba seguidando. Ok. M no es. Claro. ¿Con qué fue eso ahí? Con un tubo de hielo. ¿Con un tubo fue? Doña, él es nieto suyo. Sí. ¿Quién le dio ese tubazo ahí? Aquí fue que le dicen Ojo, pero yo no el nombre de él, no lo sé. ¿Y por qué le hizo esto al muchacho? Porque ella tiene odio desde chiquito. Ah, ok. Él lo ha amenazado a ella, a Dai. Donde quiera que lo vea, aquí quichando. ¿Ustedes son del mismo barrio? Sí, del mismo barrio, pero no somos vecinos. ¿Dónde es eso? En Villabao, alto de Yaque. ¿En Villabao? Sí, alto de Yaque. Entonces, el niño se defendió. Claro, tenía que defenderse, se le iba a dejar matar, pero él lo iba a matar, porque él cayó al suelo y ya le iba a dar el otro. Y los otros muchachitos le echan mano y se lo quitaron, lo atajaron. Y el niño le dio con un tubo, ahí también. El niño le dio con un tubo ahí. Yo no sé de ahí para allá. Ok. Pero él fue el que le remetió a él. Él tiró un pote de gasolina con instinto de quemarlo sería. ¿Hay niño? Claro, porque él le tiró gasolina con un pote. Ok. Ah, Eso bueno. pasó frente a la policlínica de Villabao. Si no hubiera habido médico ahí mismo, en ese mismo momento, él se desangró, botó muchísima sangre. Ok. Y de la arribita, ahí mismo allá arriba, ahí fue de la policía, pero los doctores le echan mano una vez, ahí lo llevaron, lo pusieron. Ok. Bien, pero... Ahí le dicen, el agresor le dicen Ojo. Ojo.